Niña de 8 años revela un secreto impactante sobre su madrastra. Entonces, el padre dice que va a trabajar, pero se queda escondido en una calle cercana. Lo que vio en las cámaras de seguridad lo dejó desesperado. Alejandro siempre fue un hombre de rutinas bien definidas. Como ejecutivo de una gran empresa, sus días eran largos y llenos de decisiones importantes. Pero al final de cada jornada era la sonrisa de Gabriela, su hija de 8 años, lo que hacía que todo valiera la pena. Viudo desde hace 3 años, Alejandro se había acostumbrado a ser el centro del universo de su hija, dedicándose totalmente a ella. Su vida era tranquila y previsible hasta el día en que Susana cruzó su camino. Alejandro conoció a Susana una mañana agitada en la empresa. Ella era nueva en el equipo responsable de un proyecto importante que Alejandro supervisaba. Lo primero que llamó su atención fue la confianza con la que ella se presentaba, sus ojos brillando con determinación y una leve sonrisa que parecía esconder secretos. Susana era joven, bonita, con una energía contagiosa que pronto atrajo la atención de Alejandro. Comenzaron a almorzar juntos y las conversaciones, que al principio eran profesionales, pronto se convirtieron en algo más personal. Alejandro, después de mucho tiempo, sintió que su corazón latía más rápido nuevamente. Susana lo hacía reír de manera espontánea, y las barreras que había construido tras la muerte de su esposa comenzaron a desmoronarse. En poco tiempo, lo que era una amistad en la oficina se transformó en un romance lleno de pasión y esperanzas renovadas. Alejandro sentía que Susana llenaba un vacío que ni siquiera sabía que existía. Cuando presentó a Susana a Gabriela por primera vez, Alejandro estaba nervioso. Era importante para él que su hija le gustara, que aceptara a Susana como parte de sus vidas. Sin embargo, desde el primer encuentro, algo parecía fuera de lugar. Gabriela, generalmente abierta y cálida con todos, se mostraba distante y callada. Observaba a Susana con una curiosidad mezclada con un malestar que Alejandro no lograba entender. Susana, por otro lado, parecía hacer todo bien. Se mostraba atenta con Gabriela, siempre trayendo pequeños regalos o sugiriendo actividades para hacer juntas. Había una aparente gentileza en sus acciones que para Alejandro confirmaba que ella era la mujer perfecta para complementar a su familia. Pero Gabriela no se dejaba convencer. La niña se retraía, respondía con monosílabos y frecuentemente buscaba refugio en los brazos de su padre. Ella solo es tímida, pensaba Alejandro, convencido de que el tiempo y la paciencia resolverían todo. Cuando Gabriela finalmente comentó que tenía miedo de Susana, Alejandro no le dio mucha importancia. Los niños pasan por fases, se dijo a sí mismo. Gabriela no dio detalles, solo negó con la cabeza cuando Alejandro le preguntó por qué sentía eso. No quería, o tal vez no sabía explicar sus sentimientos. Conforme pasaron los meses, Alejandro y Susana se acercaron aún más. Creía que era hora de dar un paso importante, no solo para su relación, sino también para estabilizar la vida de Gabriela, que desde hacía mucho tiempo veía a su padre solo. Con la confianza de que Susana era la elección correcta, Alejandro la invitó a vivir con ellos. Imaginaba un futuro donde todos se llevaban bien, reían juntos y creaban recuerdos felices. En los primeros días, las cosas parecían ir en la dirección correcta. Susana ayudaba a Alejandro con las responsabilidades diarias, preparaba comidas e incluso ayudaba a Gabriela con los deberes. Alejandro se sentía aliviado. Finalmente parecía que la vida estaba volviendo a su cauce. Se permitió relajarse creyendo que todo encajaba perfectamente. Sin embargo, pequeños signos comenzaron a aparecer, casi imperceptibles al principio. Susana, que siempre era tan paciente, a veces parecía perder la compostura cuando creía que nadie la observaba.
En un momento podía ser dulce y amable, pero al siguiente una sombra pasaba por su rostro, especialmente cuando Gabriela estaba cerca. Gabriela, por su parte, se volvía más cerrada cada día, con sus ojos frecuentemente mirando al suelo cuando Susana estaba cerca. Alejandro, atrapado entre el amor por su nueva compañera y la preocupación por su hija, intentaba mantener el equilibrio. Conversaba con Gabriela tratando de animarla a abrirse más, pero cada intento parecía alejarla aún más. Susana, siempre dispuesta a ayudar, decía que era solo cuestión de tiempo hasta que la niña se acostumbrara. Alejandro quería creer en eso, necesitaba creer que la elección que había hecho era la mejor para todos. Pero dentro del corazón de Gabriela, una tormenta comenzaba a formarse, silenciosa y llena de miedo. Sabía que algo en Susana no estaba bien, aunque nadie más pudiera verlo. Y mientras Alejandro seguía con su vida, ciego por el amor y la confianza en Susana, Gabriela se sentía cada vez más sola, tratando de entender los confusos sentimientos que tenía por la nueva figura materna. El año comenzó con incertidumbres económicas que parecían distantes de la realidad de Alejandro, pero pronto la tormenta financiera alcanzó la empresa donde él y Susana trabajaban. Era una mañana fría y gris cuando Alejandro recibió el correo electrónico del CEO anunciando drásticos recortes de personal y reducción de costos en todos los sectores. El aire en la oficina parecía más pesado y las conversaciones en voz baja se volvieron comunes en los pasillos. Alejandro, con su posición estable y experiencia, sabía que su empleo estaba seguro, pero para Susana, que aún era nueva en la empresa, la situación era diferente. Esa tarde, Alejandro recibió la noticia que tanto temía. Susana fue llamada a la oficina de recursos humanos y al salir, sus ojos estaban bajos y su expresión abatida. Alejandro la esperaba en el estacionamiento, donde Susana, en silencio, le entregó a Alejandro los papeles del despido. Ella trató de sonreír, pero el gesto era débil y vacío. Alejandro la abrazó susurrando palabras de aliento. «Vamos a pasar por esto juntos», le dijo con la certeza de quien ya había superado muchos desafíos. Para Alejandro, esto era solo un obstáculo temporal. Para Susana, sin embargo, la pérdida del empleo fue un golpe profundo. La inseguridad financiera sumada a la pérdida de su rutina la inquietaba. No obstante, Alejandro, siempre optimista, propuso una solución que parecía ideal. Susana podría quedarse en casa y cuidar de Gabriela, ahorrando el dinero de una niñera y proporcionando un ambiente más acogedor para la niña. Susana aceptó, intentando encontrar consuelo en la idea de ser útil y en la posibilidad de reconectarse con Gabriela. En los primeros días, todo parecía perfecto. Susana se esforzaba por ser la madrastra ideal. Organizaba actividades divertidas, llevaba a Gabriela al parque e incluso preparaba bocadillos especiales para las dos. Alejandro, ocupado con las responsabilidades adicionales en el trabajo, se sentía agradecido por tener a Susana en casa. La aparente armonía familiar aliviaba su mente y le hacía creer que, a pesar de las dificultades, estaban en el camino correcto. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, un cambio sutil comenzó a instalarse en la casa. Susana, que antes era paciente y juguetona, se volvió más impaciente. Pequeños comentarios y miradas críticas surgieron aquí y allá, especialmente cuando Gabriela cometía algún error. «Ya tienes edad para saber hacer esto bien», decía Susana con un tono frío cuando Gabriela dejaba caer algún juguete o cometía un error simple. Los moretones de Gabriela fueron los primeros signos visibles de que algo estaba mal. Alejandro notó pequeños rasguños en las rodillas de su hija, un hematoma en el brazo, cortes leves en los dedos. Preguntó a Susana y la respuesta siempre era la misma. ¿Se cayó jugando en el jardín o estaba corriendo en la escuela y tropezó?
Alejandro, aún envuelto en la confianza que tenía en Susana, aceptaba las explicaciones. Al fin y al cabo, los niños se lastiman todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, la creciente tristeza de Gabriela era difícil de ignorar. La niña que solía correr a los brazos de Alejandro al llegar del trabajo, ahora lo saludaba con una sonrisa apagada y se refugiaba en su habitación. Alejandro notaba el cambio, pero intentaba justificarse diciendo que era solo una fase de adaptación. Tal vez solo extrañe la rutina antigua, pensaba él. Susana, por su parte, parecía frustrada con la falta de trabajo. La vida doméstica, que inicialmente parecía una buena solución, comenzó a asfixiarla. Se volvía cada vez más rígida con Gabriela, exigiendo que la niña mantuviera su habitación impecable, ayudara con pequeñas tareas e incluso preparara bocadillos bajo su supervisión. El tono de voz de Susana cambió. Lo que antes eran peticiones amables, ahora sonaban como órdenes autoritarias, y Gabriela, sensible a esos cambios, se retraía aún más. Cierta noche, al entrar en la habitación de Gabriela para dar las buenas noches, Alejandro la encontró acurrucada en la cama, abrazando con fuerza su peluche favorito. Había una mancha roja tenue cerca de su codo, y Alejandro, preocupado, le preguntó qué había pasado. Gabriela, mirando al suelo, murmuró que se había caído en el parque de la escuela. La explicación, aunque plausible, no convenció completamente a Alejandro. La besó en la frente y trató de tranquilizarla, pero al salir de la habitación, un malestar persistía. Alejandro comenzó a observar más atentamente. Notó que Gabriela evitaba mirar a Susana y que la alegría de jugar había sido reemplazada por una constante vigilancia de sus propias acciones, como si cualquier error pudiera tener consecuencias. En conversaciones con Susana, Alejandro mencionaba sus preocupaciones, pero ella siempre tenía una explicación lista. Susana afirmaba que solo estaba tratando de enseñar a Gabriela a ser responsable, que necesitaba aprender a obedecer y ayudar en casa. Alejandro quería creer en Susana. Creía que tal vez estaba exagerando, que su visión estaba nublada por un miedo irracional de que su decisión de traer a Susana a sus vidas pudiera haber sido errónea. Se convencía de que con el tiempo todo se arreglaría. Pero en el fondo, una duda persistente comenzaba a tomar forma. Algo no encajaba y Alejandro, dividido entre la confianza en Susana y el amor por su hija, sabía que necesitaba entender mejor lo que realmente estaba sucediendo. Las semanas continuaban pasando y Alejandro, cada vez más inmerso en el trabajo, frecuentemente llegaba tarde a casa. La crisis económica había exigido más que nunca de su atención en la empresa y se veía obligado a dejar a Susana y Gabriela solas por largos periodos. La casa, que solía ser un refugio de confort, ahora parecía cargar un peso invisible, una tensión que Alejandro no conseguía identificar claramente, pero que lo incomodaba. Gabriela, antes tan expansiva y llena de historias para contar sobre su día, ahora estaba casi siempre callada. Hacía la tarea en silencio, con la mirada perdida, como si estuviera constantemente en alerta. Alejandro intentaba arrancar alguna sonrisa o comentario más animado, pero Gabriela solo daba respuestas cortas, evitando el contacto visual. Alejandro intentaba convencerse de que era solo una fase. Es la edad, se decía a sí mismo. Tal vez sea solo la escuela o alguna pelea con los amigos. Pero la verdad era que Alejandro comenzaba a sentirse cada vez más impotente. Cierta noche, después de un largo día de trabajo, Alejandro llegó a casa y encontró a Gabriela sentada en el sofá con la cabeza baja. Susana estaba en la cocina, aparentemente ocupada con algún plato, pero la expresión en el rostro de Gabriela llamó la atención de Alejandro. Se sentó junto a su hija y con un tono suave le preguntó si todo estaba bien.
Para su sorpresa, Gabriela, tras un largo momento de vacilación, finalmente lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, no me gusta Susana», comenzó Gabriela, su voz temblando ligeramente. Alejandro intentó no reaccionar de forma brusca, pero el malestar en su pecho era palpable. La animó a continuar, y fue entonces cuando Gabriela se desmoronó. Entre lágrimas, contó que Susana la estaba obligando a hacer tareas domésticas pesadas, como limpiar la casa, lavar los platos e incluso intentar cocinar, algo claramente peligroso para una niña de solo 8 años. También reveló que Susana la amenazaba, diciendo que Alejandro se decepcionaría con ella si no obedecía, o peor aún, que podría ser enviada lejos si contaba lo que estaba sucediendo. Alejandro quedó en shock. Las palabras de Gabriela golpeaban como puñaladas en su confianza en Susana. Quería negarlo, creer que todo no era más que un malentendido, pero el miedo y la tristeza en los ojos de su hija eran demasiado reales para ser ignorados. La duda corroía a Alejandro por dentro. Siempre confió en Susana, creyó que sería una figura materna positiva para Gabriela, pero ahora, ante las revelaciones de su hija, sentía el peso de una decisión equivocada. Alejandro trató de mantener la calma mientras confortaba a Gabriela, prometiendo que todo estaría bien. Sin embargo, sabía que necesitaba pruebas, algo concreto que pudiera confirmar o refutar las acusaciones de Gabriela. No quería confrontar a Susana sin tener certeza, pero tampoco podía ignorar el sufrimiento de su hija. Fue entonces cuando Alejandro, en un impulso de desesperación y necesidad de descubrir la verdad, decidió instalar cámaras de seguridad ocultas en la casa. Al día siguiente, con el plan ya formulado en su mente, Alejandro llamó a sus padres y les pidió que llevaran a Gabriela a pasar el día con ellos. Sabía que Gabriela estaría segura y al mismo tiempo feliz de pasar tiempo con los abuelos. Con Gabriela fuera de casa y Susana ocupada con las compras en el mercado, Alejandro tuvo la oportunidad perfecta para actuar. Eligió los lugares de las cámaras con cuidado, escondiéndolas en puntos estratégicos de la casa. En la sala, donde Susana pasaba la mayor parte del tiempo con Gabriela. En la cocina, donde generalmente sucedían las tareas domésticas. Y en el pasillo, donde podía monitorear los movimientos entre los cuartos. Alejandro trabajó rápidamente, sintiendo el corazón latir con fuerza en el pecho. Cada ruido en la puerta o en el portón lo hacía pensar que Susana podría regresar en cualquier momento y descubrir su plan. Después de finalizar la instalación, Alejandro verificó las grabaciones para asegurarse de que todo funcionaba correctamente. Luego dejó la casa, manteniendo la fachada de que todo estaba normal. Al buscar a Gabriela en casa de los abuelos, Alejandro intentó mantener un semblante tranquilo, pero la preocupación lo consumía por dentro. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que estaba pasando dentro de su casa cuando él no estaba cerca. Alejandro sabía que al día siguiente tendría la oportunidad de monitorear las cámaras y descubrir la verdad sobre lo que realmente estaba sucediendo con su hija en manos de Susana. La ansiedad, mezclada con el miedo de lo que podría encontrar, no lo dejaba descansar. Alejandro estaba decidido a proteger a Gabriela y con las cámaras instaladas, el siguiente paso sería enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. El amanecer de un nuevo día trajo consigo una tensión silenciosa para Alejandro. Se preparó como de costumbre, se vistió con su traje y salió de casa, besando a Gabriela en la frente y deseándole un buen día a Susana, como si nada estuviera fuera de lugar. Sin embargo, en lugar de dirigirse al trabajo, Alejandro condujo hasta una calle cercana y estacionó el coche, manteniéndose escondido mientras sus ojos estaban fijos en la pantalla del celular conectado a las cámaras de seguridad ocultas en la casa. Su corazón latía aceleradamente.
Sabía que ese día sería decisivo, que la verdad saldría a la luz, pero aún no estaba preparado para lo que vería. La imagen del rostro abatido de Gabriela, sus ojos siempre bajos y el miedo palpable en su voz aún resonaban en la mente de Alejandro. Respiró profundamente, tratando de calmar la ansiedad, y comenzó a observar. Las primeras horas pasaron lentamente. Susana parecía tranquila, haciendo el desayuno mientras Gabriela, en silencio, se sentaba a la mesa jugando distraídamente con la comida. Nada parecía fuera de lo normal, y por un momento, Alejandro casi dudó de sus propias sospechas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y el desayuno terminaba, Susana comenzó a mostrar su verdadera cara. Alejandro observó en shock cuando Susana le quitó el plato a Gabriela con brusquedad, ordenándole a la niña que limpiara la mesa y lavara los platos. El tono de voz que Susana usaba era duro, áspero, completamente diferente a la suavidad que Alejandro conocía. Miró, incapaz de desviar la mirada, mientras Susana continuaba dando órdenes, ahora mandando a Gabriela a barrer la sala y pasar un trapo en el suelo. La niña, visiblemente cansada y asustada, intentaba obedecer, pero sus movimientos eran torpes, fruto del miedo y la presión que Susana ejercía sobre ella. Cada escena era un golpe en el corazón de Alejandro. Vio a Susana empujar a Gabriela cuando ella tardaba en cumplir una tarea. Escuchó los gritos sofocados y las amenazas veladas. «Si no lo haces bien, papá se pondrá muy bravo», decía Susana con una frialdad que Alejandro jamás imaginó que ella pudiera tener. Las palabras eran como veneno, destilando miedo y sumisión en Gabriela, que continuaba trabajando bajo la mirada severa de su madrastra. El peor momento para Alejandro fue cuando Susana, al ver un pequeño error de Gabriela al limpiar una mancha en la cocina, perdió completamente la paciencia. Sostuvo el brazo de la niña con fuerza, tirándola hacia sí, y le dijo en un tono bajo y amenazador: «Vas a hacer esto hasta que aprendas, ¿entendido? No tengo tiempo para tu incompetencia». Alejandro pudo ver las lágrimas en los ojos de Gabriela, quien murmuraba un sí casi inaudible mientras volvía a limpiar, esta vez con las manos temblorosas. La imagen de Gabriela, una niña tan dulce y alegre, siendo tratada como una sirvienta bajo la tiranía de Susana, desmoronó todas las barreras de Alejandro. Sintió una mezcla intensa de ira, incredulidad y culpa. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo permitió que Susana, en quien confiaba ciegamente, convirtiera la vida de su hija en una verdadera pesadilla? Cada escena que se desarrollaba hundía más a Alejandro en su propia culpa, sintiéndose un padre fallido por no haber protegido a Gabriela como debía. Alejandro sabía que tenía que actuar rápidamente. No podía dejar que Gabriela pasara ni un minuto más bajo el cuidado de Susana. Las pruebas estaban allí, claras como la luz del día, y Alejandro no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Apagó el monitoreo, tratando de procesar la avalancha de emociones que lo consumían. Pero la prioridad estaba clara. Necesitaba sacar a Gabriela de esa situación. Alejandro sintió el peso de las decisiones que debía tomar, pero ahora finalmente sabía la verdad. Con el corazón apesadumbrado, tomó el teléfono y con manos temblorosas marcó a la policía. Explicó detalladamente lo que había descubierto, su voz entrecortada por la ira y la urgencia de salvar a su hija. La policía comprendió de inmediato la gravedad de la situación y accedió a reunirse con Alejandro para acompañarlo de regreso a la casa. Mientras esperaba, Alejandro pensaba en Gabriela, en el miedo que debía estar sintiendo, y se prometió a sí mismo que nunca más dejaría que nada malo le sucediera. Estaba decidido a corregir el error que había cometido al confiar en Susana y haría todo lo que fuera necesario para proteger a su hija. En el siguiente paso, Alejandro enfrentaría a Susana, pero esta vez no estaría solo. Con las autoridades a su lado y las pruebas en mano,
Alejandro sabía que estaba a punto de enfrentar una de las peores verdades de su vida, pero también sabía que finalmente podría liberar a Gabriela de la pesadilla en la que había sido sumergida. La verdad estaba clara, y era hora de actuar. Alejandro apenas podía contener la mezcla de ira y desesperación mientras esperaba la llegada de la policía. Las imágenes que había visto más temprano seguían girando en su mente. Cada grito de Susana, cada lágrima de Gabriela, eran como puñaladas en su corazón. Cuando las patrullas finalmente llegaron, Alejandro se encontró con los oficiales y les entregó las grabaciones. Su voz temblorosa al relatar los abusos que su hija había sufrido a manos de Susana. Los agentes, conscientes de la gravedad del caso, no dudaron en acompañarlo de regreso a la casa. El trayecto hasta su casa, aunque corto, pareció interminable para Alejandro. Miraba por la ventana del coche de policía, su mente una tormenta de emociones. La culpa pesaba sobre él como un ancla. Se preguntaba repetidamente cómo había permitido que la situación llegara a ese punto. Cuando llegaron a la casa, Alejandro respiró hondo, tratando de reunir el coraje que necesitaba para el enfrentamiento que estaba por venir. Al abrir la puerta, Alejandro vio a Susana en medio de la sala, dando órdenes a Gabriela. La niña, con los ojos bajos y los hombros caídos, limpiaba el suelo con un trapo, mientras Susana, con los brazos cruzados, la observaba con una mirada severa. La escena era el reflejo perfecto de la pesadilla que Alejandro había presenciado a través de las cámaras. Susana, al oír la puerta abrirse, se giró sorprendida, su expresión transformándose rápidamente al ver a Alejandro acompañado de los policías. «Alejandro, ¿qué está pasando?» Susana trató de mantener la compostura, pero Alejandro pudo ver la incertidumbre en sus ojos. No respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia Gabriela, quien al verlo dejó caer el trapo y corrió hacia sus brazos. Alejandro abrazó a su hija con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar de miedo. Miró a Susana y las palabras finalmente salieron, cargadas de dolor y desilusión. «Lo vi todo, Susana», dijo Alejandro, su voz firme pero teñida de tristeza. «Vi lo que le hiciste a mi hija». Susana retrocedió un paso, sus defensas cayendo. Comenzó a hablar rápidamente, su voz cargada de una justificación desesperada. «Alejandro, no entiendes. Solo estaba tratando de disciplinarla. Necesita aprender a ser responsable, a ayudar en la casa. Lo hice por nosotros, por ella». Alejandro negó con la cabeza incrédulo. «Eso no es disciplina. Eso es abuso, Susana. La trataste como una esclava. La amenazaste y lastimaste a mi hija. No hay excusa para lo que hiciste». Los policías se acercaron a Susana, pidiéndole que se apartara y se mantuviera calmada. Susana comenzó a llorar, negando las acusaciones, diciendo que Alejandro estaba exagerando, que solo quería ayudar. Pero las evidencias eran claras, y los agentes, impasibles ante las excusas de Susana, la esposaron mientras ella seguía forcejeando y suplicando. La escena era caótica. Susana gritaba, tratando de soltarse mientras los policías la llevaban fuera de la casa. Alejandro, aún sosteniendo a Gabriela, observaba en silencio, con el corazón apretado. Sentía una punzada de tristeza al ver a Susana siendo llevada. Parte de él quería creer en las buenas intenciones que ella alegaba, pero sabía que no podía ignorar lo que había visto. Susana había traicionado su confianza de la forma más cruel posible. Gabriela, todavía en los brazos de su padre, observaba todo con los ojos muy abiertos, demasiado asustada para hablar. Alejandro la apretó contra su pecho, susurrando que todo estaría bien. «Estoy aquí ahora, mi pequeña. Nunca más dejaré que nada malo te pase». Gabriela asintió, recostando la cabeza en el hombro de su padre, finalmente permitiéndose relajarse un poco después de semanas de constante tensión.
Con Susana arrestada bajo la acusación de maltrato, Alejandro fue dejado para lidiar con las consecuencias de lo que había sucedido. La casa que él esperaba que fuera un hogar acogedor para todos, ahora parecía un lugar extraño, marcado por las acciones de Susana. Alejandro sentía un vacío que iba más allá de la ausencia de Susana. Era un vacío dejado por la ruptura de la confianza, por haber fallado en proteger a la persona que más amaba. Alejandro sabía que el camino por delante no sería fácil. Necesitaría ayudar a Gabriela a sanar las heridas invisibles que Susana había causado, y eso requeriría tiempo, paciencia y mucho amor. Pero mirando a su hija, Alejandro también sentía una nueva determinación. Había tomado la decisión correcta, aunque dolorosa, y ahora finalmente podría comenzar a reconstruir sus vidas. Mientras las patrullas se alejaban, Alejandro cerró la puerta y miró la casa a su alrededor. Todo parecía igual, pero sabía que nada sería como antes. Sin embargo, con Gabriela a su lado, Alejandro se comprometió a transformar ese lugar nuevamente en un hogar seguro, donde la alegría y la paz pudieran volver a existir. La caída de Susana marcaba el fin de un capítulo sombrío, pero también el inicio de una nueva jornada para Alejandro y Gabriela. Una jornada de sanación y recomienzo. En los meses siguientes al arresto de Susana, Alejandro concentró todos sus esfuerzos en la recuperación emocional de Gabriela. Sabía que lo que su hija había pasado había dejado marcas profundas y que no podría lidiar con eso solo. Decidido a ayudarla a superar el trauma, Alejandro buscó a una terapeuta especializada en traumas infantiles, una profesional con experiencia en guiar a los niños a través de experiencias difíciles y dolorosas. Al principio, las sesiones de terapia fueron difíciles. Gabriela se mostraba retraída, evitando hablar sobre lo que había sucedido. La terapeuta, paciente y sensible, utilizó actividades lúdicas y técnicas que permitían a Gabriela expresarse de manera menos directa, como dibujos y juegos que poco a poco ayudaron a la niña a abrirse. Lentamente, Gabriela comenzó a compartir lo que había vivido, revelando detalles que Alejandro jamás podría imaginar. Habló sobre el miedo que sentía al despertarse todos los días, sabiendo que tendría que enfrentarse a Susana, y sobre las constantes amenazas que la hacían creer que nadie podría ayudarla. Cada sesión era una mezcla de alivio y dolor para Alejandro. Sentía un enorme peso al escuchar las historias de Gabriela, luchando contra la culpa y el arrepentimiento de no haber visto lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. Las palabras de Gabriela resonaban en su mente. El miedo, la tristeza y la sensación de abandono que ella cargaba. Alejandro se cuestionaba constantemente sobre sus elecciones, reflexionando sobre cómo su propia necesidad de llenar el vacío dejado por la muerte de su esposa lo cegó ante las necesidades reales de su hija. Alejandro también buscó ayuda para sí mismo. Sabía que necesitaba lidiar con sus sentimientos de culpa y arrepentimiento para ser el apoyo que Gabriela necesitaba. En sus propias sesiones de terapia, Alejandro exploraba las razones que lo llevaron a confiar ciegamente en Susana, los miedos y las inseguridades que cargaba desde que perdió a su esposa y el impacto que eso tuvo en sus decisiones. A pesar de las dificultades, la relación entre Alejandro y Gabriela comenzó a fortalecerse como nunca antes. Alejandro se aseguró de estar presente en todos los momentos importantes de la vida de Gabriela, reorganizando su agenda de trabajo para llevarla y recogerla de la escuela y pasando más tiempo en casa. Crearon nuevas rutinas juntos, redescubriendo la alegría en actividades simples, como cocinar, dibujar e incluso cuidar de un pequeño jardín que comenzaron a cultivar en el patio. Gabriela, poco a poco, fue redescubriendo su propia fuerza,
Con el apoyo de la terapia y el amor constante de su padre, comenzó a sonreír nuevamente, a interactuar más con los amigos y a destacar en la escuela. Alejandro, por su parte, se sentía orgulloso de cada pequeño progreso de su hija, viéndola florecer día tras día. Cada sonrisa, cada nuevo logro de Gabriela era un paso hacia la curación y un recordatorio de que, a pesar de todo, estaban en el camino correcto. Alejandro aún cargaba con el dolor del arrepentimiento, pero con el tiempo comenzó a aprender a perdonarse a sí mismo. Entendió que, a pesar de los errores, lo más importante era que él y Gabriela estaban juntos, dispuestos a reconstruir sus vidas basadas en la confianza y el amor renovado. Las dificultades los habían acercado de una forma que Alejandro nunca había experimentado y se comprometió a no dejar nunca más las necesidades de Gabriela en segundo plano. El camino hacia la recuperación completa aún era largo, pero Alejandro sabía que con paciencia, amor y el apoyo adecuado, él y Gabriela podrían superar cualquier obstáculo. Estaban escribiendo juntos un nuevo capítulo de sus vidas, donde el pasado ya no era una sombra constante, sino un recordatorio de lo fuertes y resilientes que eran. Y al lado de su hija, Alejandro encontró no solo la oportunidad de redimirse, sino también la oportunidad de construir un futuro más brillante para ambos. Pasaron años desde los eventos que marcaron profundamente la vida de Gabriela y Alejandro. El tiempo, junto con la dedicación a la sanación, trajo una nueva perspectiva para ambos. Ahora vemos a Gabriela como una joven adulta, determinada y con un brillo en los ojos que refleja la fuerza que cultivó a lo largo de los años. Lo que antes era un pasado doloroso se convirtió en el cimiento de su fortaleza interior y su motivación para transformar la vida de otras personas. Gabriela decidió estudiar psicología, motivada por el deseo genuino de ayudar a niños que, como ella, pasaron por situaciones traumáticas. Recordaba bien los días difíciles de las sesiones de terapia, donde lentamente aprendió a confiar nuevamente, a expresar sus miedos y a encontrar su propio valor. La figura de la terapeuta que la acompañó en su camino de recuperación se convirtió en una inspiración para Gabriela, que deseaba ser esa misma presencia acogedora y transformadora para otros niños. Alejandro apoyó completamente la decisión de su hija. Acompañó cada paso de su trayectoria académica con orgullo y emoción, viéndola crecer y desarrollarse en una mujer fuerte y empática. Estaba a su lado en las decisiones importantes, en las noches de estudio y en los momentos en que surgían las dudas. Siempre que Gabriela cuestionaba su capacidad para lidiar con el dolor de los demás, Alejandro le recordaba su propia fuerza, reforzando que si ella había superado tanto, seguramente podría ayudar a otros a hacer lo mismo. La universidad fue un período de grandes transformaciones para Gabriela. Se sumergió en los estudios con dedicación, absorbiendo todo lo que podía sobre los diferentes enfoques terapéuticos y las formas de lidiar con traumas. Durante las prácticas, tuvo la oportunidad de trabajar con niños que enfrentaban desafíos similares a los que ella había vivido. Cada niño que atendía representaba una oportunidad de devolver el cuidado y el apoyo que un día recibió. Gabriela se graduó con honores y Alejandro estaba allí, en primera fila, con lágrimas en los ojos y una sonrisa de puro orgullo. La ceremonia de graduación fue un hito no solo para Gabriela, sino para todo el camino que padre e hija habían recorrido juntos. Al recibir el diploma, Gabriela miró a Alejandro y vio en el rostro de su padre la confirmación de que, a pesar de todos los desafíos, lo habían logrado. Habían encontrado una nueva forma de felicidad construida a partir de la superación y del amor inquebrantable que los unió en los momentos más difíciles. Al comenzar su carrera como psicóloga,
Gabriela se dedicó a ayudar a niños y adolescentes, enfocándose en casos de abuso y traumas familiares. Sabía mejor que nadie lo importante que era tener a alguien que entendiera lo que estaban pasando. Su enfoque era amable y compasivo, y rápidamente ganó la confianza de los pequeños pacientes, que encontraban en Gabriela no solo a una terapeuta, sino también a una aliada, alguien que realmente comprendía sus dolores y miedos. Alejandro, ahora un hombre más sereno y reflexivo, observaba el camino de Gabriela con una mezcla de orgullo y gratitud. Sabía que su trayectoria no había sido fácil, pero también reconocía que cada obstáculo superado los había hecho más fuertes. Ver a Gabriela prosperar, transformar su dolor en algo positivo y ayudar a otras personas a sanar sus propias heridas era la mayor recompensa que Alejandro podría desear. Para Alejandro, los días oscuros y llenos de arrepentimiento quedaron atrás. Había aprendido a perdonarse a sí mismo y a abrazar el presente. Los momentos que pasaba con Gabriela, ahora adulta y realizada, estaban llenos de pequeñas felicidades que para Alejandro significaban el verdadero renacer. Aún llevaba las memorias de los errores cometidos, pero al ver a su hija convertirse en una mujer tan fuerte y determinada, sentía que, de alguna manera, todo aquello había valido la pena. Gabriela se estableció como una psicóloga dedicada y empática, especializada en ayudar a niños que enfrentaron situaciones traumáticas. En su nuevo consultorio, crea un ambiente acogedor y seguro, donde cada detalle está pensado para confortar a sus pequeños pacientes. Con su enfoque amable y cuidadoso, Gabriela sabe cómo ganarse la confianza de los niños, entendiendo que cada uno de ellos lleva un mundo de sentimientos complejos que necesitan ser desentrañados con paciencia y cariño. En una de sus sesiones, Gabriela recibe a una joven tímida y asustada que parece cargada con las mismas angustias que un día Gabriela conoció también. Gabriela la recibe con una sonrisa acogedora, sentándose a su lado e iniciando una conversación ligera, guiada por la comprensión y la empatía. No apura a la niña. En lugar de eso, espera el momento adecuado para comenzar a explorar los sentimientos que la niña aún guarda tan profundamente. Con un tono suave y palabras alentadoras, Gabriela ofrece a la niña el mismo espacio seguro que un día la ayudó a encontrar su propia voz. Desde fuera del consultorio, Alejandro observa a su hija en acción, su corazón lleno de orgullo y serenidad. Ve en Gabriela a una profesional comprometida que transformó su dolor en una poderosa herramienta de sanación para los demás. Para Alejandro, es una visión que trae una paz profunda, sabiendo que a pesar de todos los obstáculos que enfrentaron, lograron encontrar una nueva forma de felicidad. Gabriela no solo superó el pasado, sino que usó sus experiencias para construir un futuro de esperanza, ayudando a aquellos que, como ella, necesitaban una mano amiga para guiarlos hacia la luz. Cada sesión que Gabriela conduce es un recordatorio de su resiliencia y del impacto positivo que tiene en la vida de los niños. Su mirada atenta y sus palabras cuidadosamente elegidas reflejan a una psicóloga que, además del conocimiento técnico, lleva en su corazón la experiencia vivida y la compasión genuina. Para Gabriela, cada niño que entra en su consultorio es una oportunidad para marcar la diferencia, para ofrecer un camino hacia la superación y para mostrar que, incluso después de las adversidades, siempre hay una manera de reencontrar la paz y la alegría. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.